Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos, amigos y simpatizadores del Evangelio, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es su programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Lane, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la revelación del nombre de Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh Señor, venimos, Señor, a levantar muy en alto el nombre glorioso de Jesucristo y a predicar las buenas nuevas de salvación. Señor, que tu palabra corra libremente y que sea hecho para lo cual tú la has enviado. Salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo. Señor, en este ministerio la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, quiero invitarles a que abra usted su Biblia en la escritura del Evangelio de Juan, capítulo 5. Una escritura muy conocida y familiarizada con el pueblo evangélico. Y esta se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 39. Y así dice la palabra del Señor: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Son las palabras dichas por el Señor Jesús, haciendo énfasis sobre la palabra de Dios. Nos trae el recuerdo cuando el Señor Jesús, habiendo ayunado por 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y Satanás viene y le dice, le mostró unas piedras y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le dice estas palabras: no tan solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como traemos a ustedes en esta ocasión el tema: no tan solo con pan vivirá el hombre. El tema de la plática de esta ocasión, por razón de que así son las palabras que Jesús le dice a Satán, al diablo: no tan solo con pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la respuesta a la tentación que el Señor recibió de el adversario. Si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. No solamente podía el Señor haber hecho aquellas piedras convertirlas en pan, podía haber preparado unos antojitos mexicanos, podía haber preparado un platillo con todas sus especies, algo delicioso, pero permítame decirle, no lo hizo el Señor Jesús, sencillamente porque Jesús no vino a hacer la voluntad del diablo. Pero quería el Señor hacer una aclaración, que el hombre, el ser humano, necesita la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Y el Señor habla con relación a su palabra y dice, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se necesita si la palabra es espiritual? ¿Por qué necesita el hombre, el ser humano, la palabra de Dios? Porque nosotros los seres humanos estamos formados de alma, cuerpo y espíritu. El alimento que damos a nuestro cuerpo es material, pero tenemos un alma, es a saber, el hombre interior, es a saber, el raciocinio, es a saber, la conciencia, es a saber, el corazón. Necesita el pan espiritual. No podemos darle al alma, a nuestra alma, no podemos darle arroz con frijoles. No podemos darle un bistec, carne, fajitas. No podemos darle al alma. El alma necesita el pan que descendió del cielo, es a saber, la palabra del Señor. A esto se refería el Señor cuando le dice a Satán, no tan solo con pan vivir el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. A esto se refiere el Señor aquí en Juan 5:39, cuando dice, escudriñar las Escrituras. Escudriñar la palabra de Dios. Escudriñar la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nuestra alma necesita el alimento del cielo, es a saber, la palabra de Dios. Es a saber, el Cristo mismo vivo, que a través de su Espíritu viene a alimentar el alma, a alimentar el ser espiritual. Es a saber, el hombre interior. La palabra se necesita, la necesitamos. Así como nosotros tenemos el cuidado de estar alimentándonos con un desayuno, con un almuerzo, y a mediodía una comida, en la tarde una cena, y en medio de la comida, de la cena, un
postre, déjeme decirle, a los seres humanos nos interesa tanto cuidar de nuestra salud, tanto de atendernos bien con alimento físico, material. Así deberíamos de tener un deseo grande en nuestro corazón de alimentar el alma, de alimentarnos. Por eso el alma, los seres humanos sufren problemas, depresión, falta de fe. Sufrimos a raíz de falta de alimentación y mucho ser humano. Por eso están muertos, porque no tienen alimento espiritual. Por eso están diabéticos espiritualmente, porque el cuerpo necesita, el alma necesita la nutrición espiritual de la palabra de Dios. Dijo el salmista en el Salmo 19, versos 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son justos, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. La palabra de Dios se necesita indispensablemente para el ser humano, para el hombre, para la mujer. Hay una manera de tener liberación por medio de la palabra. Sanidad por medio de la palabra. Liberación por medio de la palabra. Vida abundante por medio de la palabra. Vida eterna por medio de la palabra de Dios. La palabra del Señor es necesaria. Y si usted y yo nos fijamos, la Biblia nos habla de los simbolismos de la palabra de Dios. La Biblia nos habla que la palabra de Dios es un símbolo de una espada. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es comparada con una espada, porque es una espada más penetrante que toda espada de dos filos, que traspasa el corazón, el alma, los tuétanos y el espíritu, y discierne lo más profundo del hombre. La palabra de Dios es comparada como un martillo. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra hasta quebrarla? Cuando escucha usted la palabra de Dios, está el Señor a través de su palabra amartillando aquellos corazones de piedra. Cada vez que escucha usted la palabra, cada vez que usted oye
medita, estudia la palabra. Está el martillo de la palabra de Dios martillando en los corazones de piedra para convertirlos en un corazón de carne, para que pueda tener y sentir la presencia de Dios, ser transformado, ser regenerado. Esto es lo que todo mundo, todo ser humano necesitamos. La palabra del Señor nos dice que es comparada como la semilla. Dice la primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es como la semilla. Cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó a la orilla del camino, parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos, parte cayó en buena tierra. Y la que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y a 100. Dios quiere producir fruto, buen fruto en tu vida, mi hermano. Pero se necesita la semilla, la simiente de Dios que llega a ese corazón, a esa mente, a esa vida. Por eso se requiere continuamente estar meditando en la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, hablar la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra. Porque la palabra es el alimento para el alma. Dice la Biblia en Santiago 1, 23 al 25, es comparada la palabra de Dios como un espejo en el cual el pecador se mira, el cristiano se mira y ve una reflexión exacta de sí mismo, que es como el Señor mismo lo describe. Es como un espejo. Tú y yo necesitamos pararnos al espejo de Dios. Así como tenemos el cuidado de pararnos diariamente al espejo para peinarnos, para arreglarnos, para ver que no haya ningún defecto en nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestras facciones, en nuestra fisonomía. O de la misma manera debiéramos tener el deseo de pararnos al espejo del Señor, de la palabra de Dios, y decirle: Señor, santifícame con tu palabra. Así como dijiste a tus discípulos, ya ustedes son limpios por la palabra que yo les he hablado. La palabra de Dios es comparada como fuego. Así lo describe Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová. Pero su palabra fue en mi corazón como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Jeremías 29. Cuando escuchas la palabra, viene un fuego del Espíritu Santo a quemar todo lo malo de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mi ser. Quitar todas las malas palabras de mi boca, los malos pensamientos de mi mente, de mi corazón. Tú y yo necesitamos el fuego del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Necesitamos la palabra a diario. ¿Recuerda usted cuando el pueblo
de Israel caminaba por el desierto y el Señor hacía llover y les daba pan del cielo. Les daba el maná del cielo, es a saber, el alimento de los ángeles. Cada mañana tenían que levantarse temprano antes de que saliera el sol, recoger el maná, recoger aquel alimento por el cual debían de alimentarse diario, todos los días, continuamente. Era un alimento que no tenía preservativos. Era un alimento puro. Era un alimento que tenía toda la nutrición para sobrevivir por el desierto. Ese alimento es la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene ningún tipo de preservativos que nos haga daño. El alimento espiritual, la palabra de Dios, es un alimento puro. Viene a santificarte, a limpiarte. Tienes celos, contiendas, disensiones, herejías, tormentos en la mente, en el corazón. Hay una cosa que yo te puedo recomendar, es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios, es alimento, es una espada, es un martillo, es una semilla, una simiente que es depositada en ese corazón para hacerte una nueva criatura. El día que tú aceptas a Cristo, ese día, la palabra de Dios viene a tomar control de tu vida, de tu corazón. Y ese corazón estando lleno de la palabra de Dios, todo lo que hables con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los amigos, compañeros de trabajo, va a ser palabra de edificación. Va a traer edificación. Dijo el Señor Jesús en el capítulo 12 de Mateo, versículo 33 al 39. Así lo dice el Señor Jesús. Toda palabra que ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tu corazón está lleno de la palabra? Eso es lo que vas a hablar. ¿Tu corazón y tu mente están llenos de la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes por qué se hablan malas palabras, malas razones? Porque el corazón está lleno de maldad y de pecado. Satanás tiene control del alma, del cuerpo. Y por eso todo lo que hablamos es palabra mala. Para herir al marido, a herir a la mujer, a la esposa, herir a los hijos, herir a los compañeros de trabajo, herir a los amigos, a los hermanos, a los cristianos. Permíteme decirte, tú y yo necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es comparada como una lámpara. Así dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes por qué mucha gente tropieza en doctrinas erróneas, en doctrinas demoníacas? ¿Por qué tropiezan en el mal? Porque van en un camino de tinieblas y no saben dónde van. Es un automóvil sin luces, una ciudad sin luces, sin alumbramiento.
Tú necesitas y yo necesito que la palabra de Dios sea una lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. El día que te llenas de la palabra de Dios, no vas a tropezar con las malas doctrinas, con los malos pensamientos, con las malas costumbres, porque la palabra de Dios te va a dirigir por un camino recto, íntegro. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es comparada como el alimento. La primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice así la palabra del Señor: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. El apóstol Pedro a la primera de Corintios capítulo 3 versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace un trabajo en nuestra vida del ser humano. La palabra de Dios convence, rompe, regenera, revela, consume, ilumina, nutre al individuo. Tú puedes recibir la palabra. Escudriña la palabra a diario. Pon a tus hijos a escudriñar la palabra. Toma la palabra de Dios a diario. Aliméntate de la palabra del Señor. Yo te invito a las actividades del Templo Shalom. Todos los domingos a las 10 de la mañana, escuela bíblica, culto de predicación a las 4 de la tarde. Todos cordialmente invitados. Mi buen Dios y Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesucristo estoy suplicando: salva las almas, sana a los enfermos, da liberación al oprimido, bautiza en el Espíritu Santo aquellos almas que andan vagando sin Dios y sin esperanza. Obra salvación, transformación, regeneración, Señor, porque el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor, gracias por tu palabra. Hazla prosperar en el nombre de Jesús. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Usted nos puede llamar al 210-364-0913. Usted y su familia están cordialmente invitados. Que el Señor le bendiga y el Señor obre un milagro en usted y en su familia. En el nombre precioso de Jesucristo. Y en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital. En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi